El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, entramos ya en el tercer tema de la mañana, y una mañana que está siendo fructífera, ¿no? Por lo menos lo estamos gozando desde aquí, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablarlo de un tema también súper interesante, un tema que, en fin, que es de toda la vida, un tema de toda la vida, porque hablar del agua es hablar de la vida, ¿no? De toda la vida, pero últimamente, pues parece que la cosa se está poniendo mucho peor, ¿no? No tenemos que ver sino que todas las noticias, lo que está pasando, lo que no llueve, no sé qué, todo en torno al agua. Y hablar con Carlos Soler es un placer siempre, porque es un hombre que de agua sabe, y tenemos la gran suerte de tenerlo aquí para que nos explique un poco. Mucha gente, muchos escuchantes me han dicho, coño, Carlos Soler hay que preguntarle muchas cosas. A Carlos Soler no se le escucha mucho porque no lo dejan hablar. Carlos Soler, ¿qué pasa con el agua de La Palma? En fin, tantas cosas que hay del agua, y no solamente de La Palma, sino que a Carlos Soler lo está llamando incluso desde la península, pues para hablar del tema del agua. Carlos, buenos días. Carlos, buenos días. Sí, buenos días. Ah, Javier. vale. Ya, pensé que no estaba. Mira, Carlos, no sé si me escuchaste la presentación, digo que últimamente no te dejan tranquilo, sí, ni por un lado ni por el otro, hasta de la península, ¿no? Cuéntanos. Sí, pero bueno, todo esto obedece a ahora mismo, pues eso, hay un momento de sequía, ahora más acusado en el levante de la península, y nosotros aquí en Canarias, bueno, no es que tengamos un año muy lluvioso, pero sí por lo menos un poco más de lo que han sido estos últimos años. Claro. Y cuando hay un periodo de sequía saltan todas las alarmas. Pero es lo que les decía en la península, date cuenta que el culpable de la situación hídrica que hay en el archipiélago, o que hay ahora mismo en Cataluña, no la tiene la sequía. No la tiene el que este año haya llovido menos. Esa causa, o sea, ese hecho de que llueva menos, lo que ha sido no es el culpable, es el detonante. Y lo que ha hecho ha sido dejar en evidencia unos problemas que había en la infraestructura hídrica de las regiones, que claro, les deja, pues como se dice, con el culo al aire. Es decir, claro, que mientras llueve eso no se nota, ¿no? Digamos que no se nota tanto, claro, pero cuando llega la sequía es cuando se nota, claro. Claro, es que tú date cuenta, en la península, en Cataluña, había municipios que tenían pérdidas del 80%. Entonces, bueno, aquí en Canarias, yo te puedo nombrar Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, que están casi en el 60% de pérdidas. Entonces, claro, cuando falta agua, o cuando el agua ya no tiene ese caudal tanto, se nota mucho más. Pero no hay que echarle la culpa al cielo, hay que echarle la culpa al hombre, a lo mal que hace las cosas. Porque lo que tú tienes que hacer es hacer una infraestructura para prever las sequías. No que las sequías te dejen con las vergüenzas al aire, que es lo que les está pasando. Claro, no hay previsión. ¿Ves la diferencia? Tú me decías ayer, que cuando hablaba contigo, que la península casi que se podía dividir con una especie de seta, ¿no? Hablando del tema que te había llamado de allá, ¿no? Una especie de seta en la que se diferenciaba una parte y de la otra, ¿no? Sí. Hay una seta girada, puesta al revés, que es como si la miraras en un espejo. Si una seta normal le pones un espejo al lado, pues la imagen que te da es una seta invertida. Ven, esta seta es la que te marca la diferencia entre la España húmeda y la España seca. Esa seta es, tú coges los Pirineos y arrancas en Gerona, vas con los Pirineos hasta Irún, hasta Navarra, bajas por los montes ibéricos, llegas hasta la zona de Murcia, Alicante, y te metes por la penibética y llegas pues hasta Huelva. Bueno, pues esa seta que está al revés, la parte de la izquierda es la España húmeda, la parte de la derecha, que es la parte oriental de la península, es la España seca. En un sitio hay lluvia y en el otro sitio hay buen clima. Y esa es la cuestión. Eso además es debido a la consecuencia de que esa seta son cordilleras de montañas, y son las que retienen la lluvia, que en la península la lluvia nos viene siempre desde el Atlántico. Bien, entonces
El problema es que tú haces los balances y te das cuenta que en la España húmeda, que está formada por ríos como son el Miño, el Tajo, el Duero, el Guadiana y el Guadalquivir, tienen un caudal de unos 100 kilómetros cúbicos de agua al año. Bien, la demanda de agua de toda la península entera es de 40 kilómetros cúbicos. Luego tienes 2 veces y media más agua de la que necesitas en los ríos. ¿Que tienes que guardar caudales ecológicos? Bien, pues ya tenemos 2 veces y media más para tener todos los caudales. ¿Que tienes que dar agua a Portugal? Pues también, porque tienes agua de sobra con esas 2 y media. ¿Cuál es el problema de la península? No es que no haya agua. La hay, lo que está es mal distribuida. Y para eso está el ingeniero, para distribuir. Y para hacer una cosa que era el lema que teníamos en La Gomera. La Gomera, cuando hacíamos el plan hidrológico, que había una bronca tremenda entre municipios e incluso dentro de los municipios, pero guerra a muerte. Había gente que subía con antorchas para quemar cosas de los municipios de al lado. Hablo de los años, de finales de los años 80. Sí. Bien, y discusiones en los pueblos, como en Hermigua y en Agulo, acerca de si el agua, poca agua que había en un momento de sequía muy duro, si se tenía que mandar a la agricultura o a las casas. Y había unas broncas tremendas. Bueno, pues en ese momento dijimos que sacábamos el agua de donde la haya y la llevamos a donde haga falta. Y mira, fue al final empezamos a hacer eso con una discusión tremenda. Cuando sacábamos el agua en un municipio llenábamos todos los aguas subterráneas, llenábamos todos los depósitos. Cuando rebosaban los depósitos nos la llevábamos al municipio de al lado. Cuando llenábamos esos depósitos pasábamos al siguiente. Y gracias al final, toda esa frase, el agua se saca donde la haya y se lleva donde haga falta, solucionamos La Gomera. Pues eso mismo pasa en la península. Carlos, ¿y cómo convencieron al personal? Porque tú me estás diciendo, bueno, allí había unas broncas del carajo, que todo lo que había, ¿no? ¿Cómo la gente entró en ese raciocinio lógico? Nos costó Dios y ayuda. Por ejemplo, tú fíjate, sacamos el agua de la zona de Alajeró, que pasábamos a Vallehermoso, la zona sur, de la zona sur pasábamos a Valle Gran Rey, y de Valle Gran Rey volvíamos otra vez a Vallehermoso Norte. ¿Te das cuenta? O sea, Vallehermoso Sur, que íbamos a Chipude, de ahí íbamos a Arure, que es Valle Gran Rey, y de Arure íbamos a la cabecera de Vallehermoso Pueblo, de capital, y que es Vallehermoso Norte, ¿no? Bien, ¿qué era lo que pasaba? En esa bronca, de repente, cuando ya la estábamos haciendo, apareció el alcalde de Valle Gran Rey, se fue a Arure, y en la salida del depósito de Arure cogió un hacha y le pegó un hachazo a la tubería, diciendo que de Valle Gran Rey no sale el agua para Vallehermoso. Entonces, ¿qué hizo el alcalde de Vallehermoso? Como el agua venía a Valle Gran Rey desde Vallehermoso, se fue al límite municipal entre Vallehermoso y Valle Gran Rey en la zona sur y le pegó un hachazo a la tubería y dijo, el agua de Vallehermoso no va a Valle Gran Rey. Y claro, entonces, ante eso, ¿qué hicimos? Pues remendamos las tuberías, dijimos, aquí nadie pega hachazos y no va a salir el agua de un pueblo hasta que no estén los depósitos llenos. Y es lo que hicimos. Sí. Claro, eso lo puedes hacer cuando tienes agua. Y cuando el problema es, como el que nos ocupa, tanto en la isla de La Gomera como en la península, es cuando hay agua de sobra. Y eso lo podemos hacer. En la península, como ves, hay 2 veces y media más agua solo en los ríos. No agua subterránea, sino solo en los ríos hay 2 veces más agua, 2 veces y media más de la que se necesita. Pues ya está. Claro. Esa es la clave. Esa es la clave. Y en el caso de La Gomera, en el caso de La Gomera hay 4 veces más agua, como poco, más agua debajo tierra, cada año se infiltra de la que hay. Sin embargo, Casimiro Curvelo acaba de estar montando 2 desaladoras, y en la península no paran de meter desaladoras en el Levante. Pero ¿por qué Carlos no se cuestiona? Tú eres un defensor total del tema del agua, de las aguas subterráneas. ¿Por qué ella se da por hecho de que aguas subterráneas no? Javier, yo soy defensor
de las aguas de recursos, de las aguas que nos da la naturaleza. De eso soy el defensor. Lo que no considero lógico es cambiar recursos por agua desalada, que el agua desalada no es recurso, por mucho que quieran empeñarse, porque además le llaman un recurso, y no es cierto, porque el agua desalada depende de la electricidad, y la electricidad, desgraciadamente, se hace con petróleo. Luego, por tanto, nunca es un recurso. Pero es que sobre la mesa no está el tema del agua. Siempre lo único que está, que yo, o por lo menos lo que yo observo, es que lo único que se plantea es el tema de desaladoras en general, pero no se está hablando del otro. Claro, pero no se habla porque todo esto es una política que está dirigida desde hace años a poner desaladoras. Y nos van a inundar de desaladoras como no lo paremos. Y nos van a hacer depender el agua del petróleo, que es una verdadera aberración, pero una verdadera barbaridad, que además se engaña, se retocan los números, llega a haber falsedades en los números, en los planes hidrológicos para justificar el que hay que poner desaladoras, y de esas te puedo contar las que tú quieras. Mira, por decirte un ejemplo, en La Palma se llega a aumentar el agua que corre por los barrancos para poder disminuir el agua que se infiltra. Cuando se hace el balance hidrológico... ¿Cómo? Repíteme eso, ¿cómo? ¿Qué? Sí, tú date cuenta que para saber cuánta agua tienes tú de natural, que te dan los recursos, o sea, agua de escorrentía, la que corre por los barrancos, o agua de infiltración, la que va al acuífero, para saber esa cantidad tienes que partir de la pluviometría. La pluviometría le quitas la evapotranspiración y eso te queda una cosa que se llama la lluvia útil, que es la lluvia que el ingeniero es capaz de poder extraer bien con presas en los barrancos o bien con pozos y galerías. Bien, lluvia útil. Cuanto más porcentaje le des tú en los balances a la escorrentía, menos habrá subterránea. Claro. Entonces, si lo que tú quieres es que no haya agua en los ríos, que los números te den que no hay agua en los ríos, le das mucha valor a la infiltración. Pero aquí en Canarias lo que quieren es lo contrario. Al contrario. Aquí lo que sale. Claro, lo que quieren es que no haya agua subterránea para justificar la desalación. Lo que hacen es que le quitan agua a la infiltración y se la ponen en los barrancos, hasta el punto que llegan a verdaderas barbaridades. Por ejemplo, te cuento, en la Isla del Hierro, el plan hidrológico del año 2015 en la Isla del Hierro dijo que la infiltración eran 33 hectómetros cúbicos. Olvídate de las unidades. Dijo que la infiltración en la isla eran 33 y que la escorrentía era 1. Allí la gente se extrañó, porque la escorrentía es 1 significa que cada año hay 1 millón de metros cúbicos que se va al mar. Y claro, la gente del Hierro sabe que hay años que ningún barranco lleva agua al mar, muchos años. Entonces dice, qué raro que sea 1, pero vamos, como era 1, pues lo dejaron. ¿Qué pasó? Que eso daba 33 de infiltración, y eso era demasiado, porque la Isla del Hierro consume 4. Claro, era casi 10 veces la que necesitas. ¿Qué hicieron entonces? En el año 2019, la misma empresa que dijo que había 1 de escorrentía y 33 de infiltración, la misma empresa, que era Traxatec, va y cambia y dice que no hay 1, sino 11. ¿Te das cuenta? No. Y los 11 que le dio a la escorrentía, se los quitó a la escorrentía. A la infiltración. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que si antes no se creían que había 1, ahora se creen mucho menos que hay 11. Claro. Pero eso lo han puesto ¿para qué? Para justificar que ahora mismo acaban de pedir 3 desaladoras más. Y ya tenían 4. Dios, qué fuerte, pero qué fuerte la historia entonces, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Porque esto hay que pensarlo. Esto es tremendo. No, es tremendo, ¿no? Es decir, que de alguna manera se justifica para poder meter en las desaladoras, se tiene que justificar mediante una serie de datos, pero que ya vemos cómo funcionan, ¿no? Que se retocan. Se retocan. Bueno,
Y te puedo contar, mira, o te cuento otra, en La Palma. Pero ¿y eso se puede hacer así? Porque, coño, cuando hablamos de datos, coño, son datos que fidedignos, que están, pero veo a dónde nos vamos a agarrar, a qué datos nos vamos a agarrar, porque parece que están jugando con ellos, ¿no? Sí, juegan con ellos en su interés, pero no tienen ningún reparo en poner verdaderas barbaridades. En La Palma, por ejemplo, también. En La Palma se había dicho siempre que lo que corría los barrancos eran 15 hectómetros cúbicos. Bien, con 15 hectómetros cúbicos, la laguna de Barlovento, que se pensó que tenía que coger 3,5, de esos 15, 3,5 es la cuenca de mayor pluviometría de Canarias. Con lo cual, pues decían, bueno, pues ahí se van a coger 3,5 con la laguna Barlovento. ¿Qué pasó? Que con 15 no cogían ni uno, ni siquiera uno todos los años. Pues te puedes creer que con esos resultados, que es una prueba de que 15 eran demasiado, este año el plan hidrológico lo ha subido a 115. ¿Por qué? Porque necesita bajar de 250 de infiltración, lo ha bajado a 150. Los 100 que le ha dado las correntías se los ha quitado a la infiltración. ¿Para qué? Para justificar que el presidente del Cabildo se ha empeñado en poner una desaladora en Fuencaliente. Qué fuerte, qué fuerte. Mira, aquí un oyente me dice, pregunta a Carlos, por el envase de Barlovento, ¿por qué tiene poca agua si tiene fugas? Que si tiene fugas. Llueve un montón por esa zona y la Yarca está al 6%, me dicen. Sí, según dice el consejero de Aguas. El Consejo de Agua del Cabildo. De Aguas, Sí. Del consejero de Aguas hay que hablar también, largo y tendido. Date cuenta que el consejero de Aguas que es ahora, que es Juan Ramón Felipe San Antonio, este hombre fue director general de Aguas del año 2015 al 2019. Este hombre fue director general de Aguas de Canarias, o sea, puso un montón de desaladoras. Bien, pues este señor, el otro día en unas declaraciones en la radio, dijo en una emisora, no, en la televisión, en el programa Palmerus, dijo que la solución a la isla de La Palma era colocar una desaladora en una zona conveniente para repartir por gravedad, en la zona de Fuencaliente, para repartir por gravedad hacia Mazo y Fuencaliente y hacia el Valle de Aridane. O sea, este hombre cree que las desaladoras las puedes poner en cualquier sitio, no pegadas al mar, porque tienen que alimentarse del mar, sino en cualquier sitio. Con lo cual, lo que le dijo el presidente de la Asociación de Aguas para La Palma, coño, ponga usted entonces una desaladora en el Roque Los Muchachos y abastezca toda la isla, desde ahí. Pero fíjate qué barbaridad. Lo que me preguntas de la laguna Barlovento. La laguna Barlovento nació mal desde el año 90, que es cuando se empieza a construir. En ese momento se dejó en manos del contratista, que era Ginés Navarro, la solución técnica. Eso fue un error, porque es una de las balsas más complejas que hay en Canarias, aparte de ser la más grande de todas. Es muy compleja porque está en un terreno que es una erupción fratomagmática, un problema que es un terreno que es permeable, pero con poca permeabilidad, y el terreno es una mezcla de arena y arcilla. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua, cuando se escapa de la lámina, se va al terreno, y en el terreno, como es permeable, se va yendo, el agua se va escapando, pero cuando se va bajando, se lleva la arcilla y deja la arena. Eso hace que el fondo se vaya desfondando. Se va desfondando y, claro, eso provoca que la lámina se tensione, que se vaya estirando cada vez más. Eso provoca que se vaya punzonando. Por eso hay 700 agujeros que el consejero de Aguas, Felipe, también ha dicho que acaban de encontrar 700 agujeros. Lo asombroso es que si tú en una estructura que tienes de impermeabilización encuentras 700 agujeros, que no te plantees que eso no es por azar. Eso es que está pasándole algo. Bueno, pues no piensan lo que le pasa. Lo que hacen es arreglan los 700 agujeros y seguimos igual. Pero son 700 agujeros, pero por algo, vamos a ver, el sentido común, por algo, ¿por qué están pasando esos 700 agujeros, no?
Claro, por lo que te estoy diciendo, el problema es que se está desfondando la balsa. Sí, pero veo como que no van a ese problema. Que me da a mí la impresión, según lo que me estás comentando, que van a tapar eso y continúa con la misma historia, porque si no cambia, eso se producirá por algo. Claro, por eso lleva, esa balsa lleva 5 roturas, creo que lleva ya. Si no son 5, son 4. Se ha roto 4 veces o 5. ¿Pero por qué? Porque cada vez que la arreglan sin saber por qué se les ha roto. Y no hay manera de que se pongan a pensar. Ponen el parche, digamos, ponen el parche de alguna manera, claro, ¿no? Arreglan el agujero que hay, se encuentran que quitan el agua y se encuentra que hay un agujero. Rellenan el agujero, vuelven a poner la lámina y dicen, ¡hala, vamos otra vez! Y otra vez. Claro, esta vez ha tardado un poco más. ¿Por qué? Porque antes tenía una altura de 21 metros de carga de agua y se lo han bajado a 10. Ha tardado un poco más, pero yo ya les avisé que se les iba a romper. Se les ha vuelto a romper. Pero también date cuenta que, como te decía el oyente, está en la zona de mayor pluviometría no solo de la isla, sino también de todo el archipiélago. ¿Y qué es lo que pasa? Que se calculó primero para 5 hectómetros cúbicos de capacidad. Yo me fui al ministerio y le dije que lo bajaran, porque eso era una barbaridad. Te estoy hablando del año 1988. Les dije que la bajaran, que yo estaba haciendo el plan hidrológico y les dije que esa escorrentía no había para llenar eso. Me hicieron caso y la bajaron a 3,5. Yo les dije que 3,5 seguía siendo mucho. Bueno, al final la hicieron a 3,5 y lo que te digo, ningún año se ha llenado más de 1. Nunca. Y muchos años no ha llegado a 1. Hay unos errores tremendos en el cálculo de todo esto, pero claro, es que juegan con esos valores. Y tienes más cosas. Fíjate, te pongo otro ejemplo. Cuando tú haces un plan hidrológico, tienes que estudiar si hay alguna parte del acuífero que esté sobreexplotado. ¿Te das cuenta? Si está sobreexplotado, se define la sobreexplotación y entonces en ese momento el Consejo Insular de Aguas tiene que tomar medidas. Tiene que tomar medidas que consisten en poner orden y empezar a decir a cada pozo, cada galería, que no pueden extraer más de una cierta cantidad que la tienen que estudiar. Y pensar en llevar el agua de otro lado a esa zona para compensar. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que nadie quiere, ningún consejo insular quiere que le digan que hay una parte sobreexplotada, porque eso les genera conflictos con las galerías y con los pozos, con los propietarios, y además también más trabajo, porque tienen que empezar a pensar a dónde sacan el agua que van a quitar. Entonces la norma es decirle al que redacta el plan, aquí sobre todo no hay sobreexplotación, ¿vale? Y búscate la manera de que no se pueda haber sobreexplotación. Entonces, te pongo ejemplos. En Gran Canaria, la zona de Cumbres se está quedando sin agua. Hay tanta sobreexplotación que los pozos están perdiendo los niveles. Y cada año algunos bajan hasta 25 metros de profundidad, buscando el agua. En La Palma, de 70 pozos que había, hoy en día solamente hay 16 en marcha. Los demás se han tenido que abandonar por problemas de extracción de más. Hay galerías en las que se han llevado por delante los nacientes, por ejemplo, la Gran Canaria y, por ejemplo, La Palma. Esos son problemas de sobreexplotación. Bueno, pues nunca en 30 años de planes hidrológicos, salvo en el primer plan hidrológico que se dijo en La Palma, salvo ese, nunca en ninguno han dicho en ninguna isla que hay sobreexplotación. ¿Tú te das cuenta? No tiene sentido, pero si es que es brutal entonces, ¿no? ¿Y cómo se permitía esa sobreexplotación, el quitarle el agua de uno para... ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo es posible? Bueno, porque en algunos casos le quitaban el agua a un naciente, y como el naciente era de todos, o sea, de nadie, como decía aquella ministra con el dinero, pues decía a ver qué protestaba, la misma historia. Claro, en cambio, ha habido casos en los que se quitaba el agua a nacientes que sí eran de uno solo. Por ejemplo, en los heredamientos de Argual y Tazacorte, que le atacaron 4 galerías desde fuera de la caldera hacia los nacientes.
dirigidos directamente a por los nacientes, a quitarles el agua. ¿Qué hicieron los heredamientos? Contraatacaron perforando galerías desde dentro hacia afuera, para evitar que los de las galerías llegaran hasta allí, porque entre una galería y otra había que dejar una distancia de 1 kilómetro. Luego entonces hacían una galería a cada lado del naciente y de esa manera lo preservaban. ¿Qué pasó? Que entre unos y otros se perforaron 12 galerías y esos 12 galerías se han llevado por delante los nacientes de la caldera de Taburiente. Hasta el punto, fíjate, que ahora mismo hay en la caldera, han desaparecido la mitad de los nacientes. Y de los que quedan, se han quedado reducidos a 1/3 del caudal. Sin embargo, hay 12 galerías que están sacando el agua. Es justo la que le falta a los nacientes. Bueno, pues ese acuífero tendría que estar sobreexplotado. ¿Te das cuenta? Está clarísimo, ¿no? Claro, la demostración está en que los nacientes se han secado, que lo dice hasta el Instituto Geológico y Minero de España. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Cogen los que Traxatec y hace el Plan Hidrológico de La Palma y se hace una argucia. El acuífero que alimenta los nacientes tiene una extensión de 40 kilómetros cuadrados, 44 exactamente, y produce el 50% del agua que dan todas las galerías de la Palma. ¿Qué es lo que han hecho? Han cogido y esa superficie de 44 kilómetros la han extendido hasta 300 kilómetros. ¿Para qué? Para difuminar el efecto de concentración de galerías. Con lo cual, entonces, lo que analizan no es que el acuífero de 44 esté sobreexplotado, sino que analizan si el acuífero de 300 kilómetros cuadrados está sobreexplotado. Claro, y no lo está. Claro. ¿Tú ves la jugada? Claro. Fíjate que esa es una jugada geométrica. Pero hay algunas, Javier, que son aritméticas. Fíjate, otra. El Valle de Aridane. En el Valle de Aridane hay un montón de pozos. 12, 10, 11 o 12 en el Barranco de las Angustias, 4 en el Barranco de Tenisca y como 7, 8 en los costeros. Bien, pues toda esa serie de pozos tiene una superficie de 25 kilómetros cuadrados. Entonces dicen, vamos a ver si está sobreexplotado el acuífero. Si tú dices, bueno, ahí se infiltran más o menos unos 2 y pico. O sea, el índice de explotación, para definir si está sobreexplotado o no, es un índice en el cual tú pones en el número, es una división. Tú pones el agua que se saca y abajo el agua que se infiltra de la lluvia. Y tienes que ver que el agua que se saque no supere el 80% del agua que se infiltra. Si se supera el 80%, entonces está sobreexplotado. Bien, como si tú haces ese número, te saldría que tendrías que dividir 14 que se sacan entre 2 y poco, o 3 que se infiltran, claro, evidentemente te sale que está sobreexplotado, pero no por el 80, sino al 600%. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer maniobras. Fíjate, la primera maniobra es que dicen, cogen y bajan la extracción. Dicen, no se sacan 14, se sacan 6. Y ponen 6. Con eso ya han dividido por la mitad. Pero claro, siguen saliendo que está sobreexplotado. La siguiente cosa es que dicen que la infiltración, ellos dicen que la infiltración en la isla es el 30% de lo que llueve. Bueno, pues ellos usan, en vez del 30% que están diciendo que hay que usar, usan el 49%. ¿Te das cuenta? Con lo cual ya han aumentado el denominador, con lo cual les viene bien. Pero aún así les sigue saliendo muy superior al 80%. ¿Qué es lo que hacen al final? Cogen y dicen, bueno, es que lo que hay que hacer es subir la lluvia. Y entonces empiezan a subir la lluvia y al final terminan que la lluvia, en vez de ser casi 300 litros por metro cuadrado, que es la lluvia en esa zona, la pasan asómbrate, a 2.000 litros por metro cuadrado. Y con ese número terminan diciendo que el índice de explotación es del 25%.
¿No te das cuenta? O sea, le han sí, puesto sí. la Tremendo. pluviometría Sí, de sí. Hawái. ¿Sabes lo que pasa, Para Carlos? poder Me da la justificar. impresión de que, la historia, y con esto finalizamos, porque ya se nos fue el tiempo, me da la impresión de que ellos, hay como un resultado, ¿no? Y en función del resultado de la suma, dice, bueno, ahora vamos a ver cómo colocamos los sumandos para que dé esto, ¿no? ¿Sabes? Algo así, ¿no? Bueno, espérate solo una cosa más. Date cuenta, cuando llegan a ese número, que le sale el 25%, dicen, uy, esto quizás es demasiado. Y entonces cogen y dicen, bueno, lo que habíamos dicho que había 14 y lo bajábamos a 6, vamos a dejarlo en 14. Y entonces, claro, el 25 se convierte en 50. ¿Te das cuenta? Y dices, bueno, Yo así lo alucino. dejamos. Es alucinante escuchar estas historias y que pasen realmente. Carlos, se nos fue el tiempo. Otro día te llamo y seguimos hablando del agua, ¿vale? Venga, de acuerdo, Venga, un Javier, abrazo. Chao, chao, Hasta chao. luego. Adiós. Bueno, pues nada, es increíble cómo se juegan con los datos, ¿no? Increíble. Bueno, nos vamos con...